Hola, soy Julio Febres y bienvenidos a este nuevo video tutorial de cómo hacer tus auditorías SEO con esta herramienta llamada Screaming Frog. Screaming Frog es una herramienta que te permite rastrear cualquier sitio web para encontrar errores. Esto es muy conveniente, ya que puedes ofrecerle a los clientes un servicio de mejora a su sitio web, además de que te permitirá encontrar cualquier error de forma mucho más sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a su sitio web y encontrar el enlace de descarga. Screaming Frog tiene una versión gratuita y una paga. La diferencia entre estas dos es que la versión gratuita solo te permite rastrear 500 enlaces, mientras que la versión paga te permite rastrear ilimitadas URLs y además de poder ingresar las métricas de Google Search Console y de Google Analytics. Pero para este caso no necesitaremos la versión paga, ya que muchos sitios web no poseen más de 500 links y que si estás comenzando, lo ideal sería hacerlo con negocios locales, ya que son mucho más fáciles de posicionar en Google. Luego, cuando ya seas más experto, eh, sí, bueno, ya cuando sea más experto haciendo este tipo de auditorías, la versión premium se pagará por sí solo. Así que, bueno, comenzaremos primero descargando la herramienta. Le damos a descargar. Yo como ya la tengo descargada, no necesito hacerlo. Así que cancelaré esto. Una vez instalada Screaming Frog, entraremos en su panel de control. Entonces, como lo que nos interesa es saber cómo hacer las auditorías, aquí les tengo un ejemplo claro. Simplemente buscaremos el sitio web que queremos que Screaming Frog rastree, copiaremos el link y lo pegaremos en el buscador de Screaming Frog. Le damos a Start y dejaremos que rastree todo el sitio web. Ok, una vez Screaming Frog haya terminado de rastrear todo el sitio web, nos vamos a dirigir a esta pestaña de filtro para colocar el código de HTML, que esto hará que nos muestre cuáles son las páginas web que existen en el sitio web y que no tengan categorías como PDF, imágenes, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar cuáles son los errores que existen en ese sitio web? Ok, simplemente tenemos que mirar las pestañas que están de este lado. Por ejemplo, podemos notar aquí que la página principal está correcta porque tiene un código de 200, pero que la página de servicios, me imagino que es esta, tiene un código de 502 y el estatus dice Bad Getaway. Esto, si mal no recuerdo, significa que esta página tiene problemas con el servidor y por eso es que no le envía la información a la hora de entrar a esta página web. Ok, otro ejemplo podría ser el título H1. Todas las páginas web tienen que tener un título H1. Bueno, aquí como este sitio web tiene bastantes problemas, hay algo que hay que reparar estos códigos primero. Pero bueno, continuando con el ejemplo, todas las páginas web tienen que tener indexadas, tienen que tener su título H1. Porque si no, Google puede poner lo que él quiera y cuando la gente vaya a buscar específicamente esa información que está en esa página web, nos, al leer el título colocado por Google, no va a clicar sobre ese enlace. Entonces, eso no nos interesa para nada y hay que urgentemente arreglarlo.
Entonces, eso por esa parte. Otro ejemplo sería que los títulos H1 se dice que no tienen que ser eh, con más de 50 caracteres ni menos de 30. Entonces ya sería algo ahí en que tomar en cuenta. Y bueno, así sucesivamente. En donde tengan conocimiento de que hay un error, pueden ofrecerle al cliente su mejoría. Ok, entonces les tengo otro dato para hacer esto muchísimo más sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es exportar el archivo. Yo lo voy a colocar en mi escritorio para que sea más sencillo encontrarlo. Nos vamos a dirigir a una página, a una hoja de cálculo en blanco vacía y vamos a importar ese archivo. Entonces simplemente lo que hacemos es arrastrar el archivo, lo subimos y le damos agregar a la hoja actual. Importamos los datos y nos quedará algo como esto. Recalcamos esta parte para saber cuáles son los títulos de las columnas y ok, nos quedará algo como esto. Entonces, aquí está el truco. Para poder mostrarle al cliente un reporte detallado de cuáles son los problemas que encontramos en su sitio web, podemos, lo principal es hacer esto, colocarlo en una hoja de cálculo, pero para detallar en sí cuáles son los errores, podemos hacer una siguiente fórmula en cada una de las columnas donde sepamos que hay un error. Por lo menos, un ejemplo sería, le vamos a colocar el formato condicional. Colocamos que si el texto contiene el número 200, sabemos que está bien. Perfecto. Él nos los va aquí a detallar. Entonces, si sabemos que está mal como estos códigos que están aquí, simplemente colocaremos si el texto contiene el número 502, que lo resalte de forma amarilla para saber que ahí hay un error. Igual que con los demás códigos. Vamos a poner que si el texto contiene si el texto contiene el código 403, supongamos que es un error fatal como el 404, pero como esto es un ejemplo, ok, simplemente lo que haremos es resaltarlo de manera roja y con esto podremos mostrarle al cliente qué es lo que hay mal en su sitio web o en esta parte de la hoja de cálculo. Le diremos cómo se debe reparar y le ofreceremos nuestro servicio. Pero quiero mostrarles algo en lo que estoy trabajando. Es un checklist para sus auditorías SEO. Ya no es una simple auditoría por Screaming Frog, sino son otros factores por los cuales Google no posiciona los sitios web. Y ese checklist es este que tengo aquí, que es lo que abarca todos esos factores por los cuales un sitio web tiene que tener de manera correcta para que sea bien visto por Google, ya que no podemos depender simplemente por el tráfico orgánico o por la publicidad pagada en Google Ads, sino que hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de auditar un sitio web y a la hora de optimizarlo. Así que he dividido este checklist en 5 fases
que por lo menos la fase 1 es la parte de la analítica, eso por ahí. En la fase 2 tenemos en el sitio web la experiencia de usuario, cuáles son las páginas indexadas, si posee blog, la estructura del sitio web, sus links categorizados, con más que si tienen de 3 a 5 palabras. Bueno, en todo eso se los puedo detallar si realmente están interesados en saber cómo trabajar con este checklist. Pero no solo eso. Aquí en la parte de Screaming Frog, como les hablé hace rato, todas las columnas tienen su formato condicional ya establecido en la hoja de cálculo. Entonces, para mostrarles qué es lo que estoy hablando, simplemente le damos aquí a duplicar, archivo, importamos, importo el archivo del Screaming Frog, y como podemos ver, simplemente saldrá todo resaltado, todo lo que está bien y lo que está mal en el sitio web. Entonces, es en esto en donde tenemos que trabajar. Ahora, este checklist se divide en dos, en la versión gratuita y en la versión premium. La versión premium es la que va a tener todos los formatos condicionales en todas las columnas de la hoja de cálculo. Es decir, va a tener todas las fórmulas para que cuando importes los archivos de Screaming Frog salgan resaltados todos los errores que hay en el sitio web para que puedas entregarle ese reporte al cliente. En la versión gratuita no tendrás nada de eso. Simplemente podrás importar el archivo que quieras y lo tendrás aquí sin ningún problema. Ahora, la versión premium de este checklist va a tener todos los tutoriales de cómo encontrar los errores en el sitio web de esos factores y de cómo se debe mejorar o de cómo se debe reparar esos errores. Ahora, si quieres tener la versión gratuita de este checklist, simplemente debes dirigirte a mi sitio web seoquantic.com, colocar tu email y darle al botón de checklist. Pero si quieres tener esta versión gratuita con todas las implementaciones que tengo pensado hacer, como ya los dije, que son todos los tutoriales de cómo encontrar los errores y cómo repararlos, además de todas las fórmulas condicionales que van en las columnas para tus auditorías con Screaming Frog, simplemente lo que tienes que hacer es escribirme un correo a juliocfebresr@gmail.com y te estaré contestando con los métodos de pago para que puedas adquirir tu checklist versión premium. Entonces, esto es todo. Espero que este método les sirva bastante. Cualquier duda o cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios y con gusto se las estaré contestando. Así que nos vemos en el próximo video.